¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 115 y en esta ocasión hablaremos de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Cuando era pequeño, una de mis cosas favoritas para ver en televisión eran los cortos animados de la Warner Bros., los célebres Looney Tunes. En ellos aparecían personajes que prácticamente todo mundo reconoce, como Bugs Bunny, Porky Pig, el Correcaminos y, entre otros, Silvestre y Piolín, que es como le decimos a Tweety en México. De estos personajes, mi corto favorito es uno que está basado en la premisa del extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. No solo porque es muy divertido, claro está, sino porque además hizo accesible a muchísimas personas la historia de este libro, teniendo como protagonistas a Silvestre y Piolín. Y estoy seguro que más de una persona, al menos por pura curiosidad, terminó leyendo este libro. Como te podrás imaginar, esta no es la única adaptación de esta historia, pero ilustra la diversidad de versiones que existen de ella. A lo largo de los años ha sido llevada al cine, al radio, al teatro, a la televisión, a videojuegos, historietas y bueno, si existe un medio en el que es posible contar una historia, puedes apostar a que tarde o temprano tendrá una adaptación de la historia del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde fue escrito por el escritor inglés Robert Louis Stevenson. Sí, el mismo de la Isla del Tesoro. Y se publicó por primera vez en 1886. Como ya lo platicamos, desde ese entonces ha gozado de la aceptación del público, convirtiéndose en un clásico que sigue siendo leído en la actualidad. Y dado que es difícil platicar de este libro sin hacer referencia a su contenido, empecemos hablando acerca de qué trata. Nuestra historia comienza con un abogado, el señor Utterson, platicando con un familiar suyo, el señor Enfield. Estos dos personajes son bastante diferentes entre sí. Mientras que el señor Utterson es serio, reservado y en general mesurado, el señor Enfield es mucho más expresivo y disfruta de la buena vida que tiene que ofrecer Londres de finales del siglo XIX. Y como son ingleses, esto ocurre mientras dan su caminata semanal, uno en compañía del otro. Sí, bueno, en esa época no había Netflix ni había podcast, así que las personas invertían su tiempo en actividades que ahora parecen peculiares, como caminatas semanales, agendadas y toda la cosa. Decíamos, ambos personajes están conversando cuando pasan enfrente de una casa con una puerta un tanto peculiar. Esto le trae a la mente al señor Enfield un sórdido evento que tuvo la mala suerte de presenciar. Resulta que el señor Enfield vio como un hombre horrible y desagradable literalmente pisoteaba a una niña pequeña, lo cual no debes imaginártelo como que de repente iba caminando por la calle y le dio un pisotón. No, prácticamente la aplastó como si fuera una hoja en el camino, caminando por encima de ella. Los gritos de la niña llamaron la atención de los transeúntes y vecinos, así que pronto se reunió una pequeña muchedumbre horrorizada. Estos testigos veían cómo había quedado lastimada la niña, y de algún modo la multitud se enteró que el nombre de este espantoso señor era Edward Hyde. ¿Cómo lo averiguaron? No lo sé. En fin, algunos de los testigos en la multitud le exigen a este señor Hyde una retribución por lo que ha hecho, pues ha dejado muy lastimada a la niña, y la familia necesita atender de ella. Y sí, esa retribución es económica, pues así funcionan mejor las cosas. El señor Hyde, sin decir nada, se mete por la puerta peculiar por la que iban pasando el señor Utterson y el señor Enfield, y al poco rato sale con 10 libras de oro y un cheque por 90 libras más. Esto sorprende a la muchedumbre porque el cheque está firmado por el muy respetable Dr. Henry Jekyll. Así que retienen al señor Hyde hasta que pueden verificar en un banco que este cheque es auténtico, y no una falsificación que busca abusar del buen nombre del Dr. Jekyll, para sacarle una cantidad considerable de dinero. Para sorpresa de todos, en el banco les informan que el cheque es perfectamente válido. Vaya historia, ¿no? Pero el señor Utterson y el señor Enfield son caballeros, así que deciden no chismorrear más sobre el asunto.
solo que el señor Utterson es el abogado del mencionado Dr. Jekyll. Más que su abogado, es su amigo personal. Y aún más, recientemente el Dr. Jekyll ha redactado su testamento, en el cual estipula que si llegara a fallecer o a desaparecer, transfiere todos sus bienes a un tal señor Hyde. Esto es inusual, porque por lo general los testamentos suelen ser redactados de un modo tal que los herederos son familiares o amigos cercanos de la persona fallecida. No personas de las que nadie ha escuchado nombrar, excepto porque aplastaron en la calle a una niña inocente. Además, normalmente se establece que el testamento será efectivo en caso de fallecimiento, sin cláusula para desapariciones, como ocurre en este caso. Todo esto, por supuesto, hace que el señor Utterson sienta desconfianza y considere que hay algo muy sospechoso en todo este asunto, por lo que se propone descubrir qué rayos está ocurriendo. Con este propósito, Utterson visita al Dr. Lanyon, un amigo mutuo de él y del Dr. Jekyll. Desafortunadamente, Lanyon le cuenta a Utterson que ya no tiene contacto con Jekyll desde hace unos 10 años. Esto debido a desacuerdos profesionales. En opinión de Lanyon, Jekyll estaba investigando sandeces no científicas y como se lo hizo saber personalmente, pues esto distanció la relación entre ambos. Utterson, no conforme con esto, continúa su investigación. Esto lo lleva a hacer guardia en las afueras de ese edificio con la puerta peculiar, por el cual entró Hyde en la historia que le contó el señor Enfield. Pasado un tiempo, se encuentra con el señor Hyde en persona, y vaya que le causa una fuerte impresión. El señor Hyde es excepcionalmente feo, casi como si estuviera deforme, y parece estar rodeado por una aura de maldad. Y aunque le repugne este sujeto, Utterson entabla una conversación con él. Lo cual no tiene tan buen resultado porque Hyde rápidamente sospecha de los motivos de Utterson y se encierra en su edificio. Y cosa curiosa, este edificio es, al parecer, un laboratorio, el cual se encuentra en la parte trasera de la casa del Dr. Jekyll. Un par de días después, una vez que ha concluido una fiesta en la casa del Dr. Jekyll, el señor Utterson le cuestiona sobre su extraño testamento. Pero el Dr. Jekyll, irritado, le dice que no se meta en esas cosas y que simplemente se respete su deseo, que quiere dejarle toda su fortuna al señor Edward Hyde. Así, un año transcurre sin eventualidades, hasta que un político es asesinado brutalmente. Pero hay un testigo, una ama de llaves que ha visto al asesino, alguien muy feo. ¿Será este asesino nuestro señor Hyde? ¿Logrará el señor Utterson descubrir qué está ocurriendo? ¿Y cuál es la relación entre el Dr. Jekyll y el señor Hyde? Esto lo descubrirás leyendo El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde de Robert Louis Stevenson. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué te gustaría leerlo? En primer lugar, creo que este libro se ha mantenido en el gusto de los lectores por mucho tiempo debido a que nos presenta una premisa muy interesante. Un hombre horrible que parece tener una relación muy cercana y misteriosa con un hombre que es sumamente respetado por todos quienes lo conocen, polos opuestos. En esencia, este es un libro de misterio, un misterio bastante inusual, porque por lo general en estas historias se trata de descubrir quién cometió un crimen, y en este caso lo sabemos. Sabemos quién cometió los crímenes, pero no entendemos bien por qué. Ni la razón por la que el Dr. Jekyll está dispuesto a dejar toda su fortuna a este presunto criminal. Es un giro original a la premisa tradicional de los misterios y, considerando la época en que fue escrito este libro, también es razonable pensar que influyó en gran medida a autores y creadores posteriores. Mostró que los misterios pueden ser muy diversos y pueden tener premisas que van más allá del tradicional ¿quién es el asesino? Claro, en el presente puede no parecer esto tan innovador y novedoso, pero siempre es agradable leer los libros que dieron origen y moldearon los géneros literarios modernos como los conocemos. Otro aspecto positivo de este libro, y en realidad el que lo ha convertido en un clásico, es la manera en que trata el tema de la dualidad en los seres humanos. A menos que seas esa persona que una vez conocí y que afirmaba que ella siempre hacía todo lo correcto, que nunca hacía nada perjudicar a nadie,
pero que al mismo tiempo chantajeaba a su pareja para casarse con ella, lo cual al mismo tiempo no le causaba ningún tipo de conflicto, todos tenemos cierta conciencia de que no somos perfectos. O, en términos más específicos, todos estamos conscientes de que nosotros, como personas, hay al mismo tiempo conviviendo impulsos bondadosos y generosos, orientados a ayudar y beneficiar a los demás, con impulsos egoístas y mezquinos, orientados a perjudicar a otros y obtener satisfacción personal inmediata. De algún modo logramos que estos impulsos, que están empujándonos en direcciones opuestas, no nos dominen por completo, y como resultado tenemos personalidad con puntos buenos y puntos malos. Es parte de ser humano, e incluso han habido teorías de la personalidad que ponen a este conflicto entre lo correcto y lo incorrecto, casi siempre relacionado lo último con deseos más viscerales, como aquello que define por completo nuestra existencia. En este libro, esta oposición es presentada como un tema central. Si aún no queda suficientemente claro, el señor Hyde representa esta parte oscura, si así queremos decirle, de las personas, todos los vicios y perversiones, mientras que personajes como Utterson y el Dr. Jekyll representan el lado luminoso, en el que se encuentran las virtudes. Estos extremos no son mostrados como los dos lados de la misma moneda, por usar una expresión muy gastada. Aunque se oponen y tiran en direcciones contrarias, no pueden existir uno sin el otro en una persona común y corriente. Separarlos tendría consecuencias desastrosas, en especial si concentraras por completo todo lo negativo que está presente en alguien. Esto, estoy seguro que te recuerda a un montón de cosas. Si nos limitamos a historias nada más, ¿no suena esto a la fuerza del universo creado por las películas de Star Wars? Ahí hay una dualidad, pues la fuerza puede ser usada para el bien, pero también puede ser usada por el mal. Un usuario de esta fuerza puede ser dominado por el lado oscuro. Este ejemplo no es sutil, pero es más o menos la misma idea que está presente en el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Siempre lo digo. Algo que distingue a un libro clásico es que habla de temas que son universales. Este es un libro así. Nos habla de algo que todos los humanos nos hemos encontrado y aunque ya no somos ingleses de finales del siglo XIX, en este libro está presente algo que hace resonancia en nosotros, algo que reconocemos, algo que nos hace entendernos mejor a nosotros mismos y a todas las demás personas. Es parte de lo que hace que leer valga la pena. Pero eso sí, aunque el tema que se nos presenta en este libro es universal, también está matizado por el contexto en que fue escrito. A finales del siglo XIX, la sociedad inglesa era muy reprimida. Era de vital importancia para las personas tener prestigio social y conservarlo a toda costa, lo cual implicaba una cantidad enorme de simulación. De hacer muchas cosas con tal de guardar las apariencias. Hombres y mujeres hacían lo imposible con tal de ajustarse a los estándares de buenas costumbres de la época, y con ello tener una reputación intachable. Estos estándares eran excepcionalmente exigentes. Nada de conductas sexuales inapropiadas, que en aquella época equivalía, en esencia, a nada de sexualidad excepto para procrear. Nada de violencia, y nada de demostraciones emocionales exageradas. Llorar en público, mal. Enojarse en público, mal. Reírte ruidosamente en público, mal. Te podrás imaginar que este tipo de conducta no era sostenible por ninguna persona saludable, sin que esto le causara problemas emocionales de algún tipo. Por eso nota el detalle de decir en público. Como platicamos cuando hablábamos de la importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, en el episodio 88 de la aventura, muchas personas tenían dobles vidas. Una pública, intachable, y una privada en la que daban rienda suelta a todos sus impulsos. Por esta razón, el extraño caso del Dr. Jekyll y del Sr. Hyde es también una lectura interesante. Te da un vistazo a cómo era que este tipo de sociedad tan reprimida podía llegar a buscar formas de desahogo. Además, este es un libro ligero de leer.
No es muy largo en realidad, por lo que no resulta pesado descubrir qué hay detrás de la relación de los personajes titulares de esta obra. Puedes disfrutarlo en una buena tarde de lectura. Y sí, pertenece al dominio público, por lo que también puedes descargarlo legalmente, sin costo para ti. Se encuentra disponible en distintos sitios de internet y dejaré enlaces en la descripción de este episodio para que puedas obtenerlo como ebook o libro electrónico. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? Creo que el principal punto negativo de este libro es consecuencia de lo bien conocida que es la historia que nos cuenta. ¿Recuerdas cómo al principio de este episodio te contaba sobre que conocí la premisa de este libro a través de un corto animado con Silvestre y Piolín? Si tienes mi edad o eres mayor que yo, es bien probable que sepas exactamente de qué corto estoy hablando y qué ocurre en él. Y si es así, ya sabes la solución al misterio del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es más, no sería raro que sepas esto por otra fuente. Como ya dijimos, este libro ha tenido una multitud de adaptaciones y ha sido la inspiración de muchas personas, por lo que es fácil encontrarte con algo, lo que sea, que haga referencia al Dr. Jekyll y al Sr. Hyde. Considerando esto, resulta difícil recomendarte y lograr interesarte en leer un libro cuyo desenlace quizás ya conoces, al menos de manera general. Ten esto en cuenta, porque aunque creo que es un libro que vale la pena leer, puede disminuir tu entusiasmo en su lectura. Y como siempre, este es un libro escrito a finales del siglo XIX, así que ya sabes qué significa esto. Estereotipos. En esta ocasión, quienes salen mal librados en esta historia son las mujeres. Son presentadas como débiles, chismosas e incapaces de defenderse sin la ayuda de un hombre. Y como siempre, así era la concepción que se tenía de los roles de hombre y de mujer en la época. Pero no por eso quiere decir que esto sea agradable para ti como lector o como lectora. Es algo que también tienes que considerar. Así que, en resumen, ¿recomendaría El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde de Robert Louis Stevenson? Yo diría que sí. Es probable que ya sepas la respuesta al misterio del caso de este doctor y este señor. Sin embargo, esto no cambia que sea una historia con una premisa original, que trata sobre un tema que nos es universal a todas las personas y que te da la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza humana y su dualidad. Además, es una lectura ligera que puedes leer a lo largo de una sola tarde de lectura, por lo que no pierdes gran cosa si te animas a conocer al respetable Dr. Jekyll y al repugnante Sr. Hyde. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Ahora la parte final del podcast. Como cada semana, este podcast es traído a ti gracias a los patreones de A la Aventura. Mes a mes, los patreones con sus donativos ayudan a que este podcast continúe y a que se cree contenido adicional. De paso, tienen acceso a contenido extra a través de la página de Patreon de A la Aventura. Si quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast y convertirte en un Patreon, visita patreon.com/A la Aventura. El enlace está en la descripción del episodio. Y esta semana ha sido agradable hablar de un libro que ya tiene mucho tiempo que leí, pero que se me hace inolvidable. Es cierto, puede que ya sepas todos los detalles de la historia, pero aún así es una lectura que yo creo vale la pena. Y como cada semana también, hay saludos y menciones para las personas que escuchan este podcast. Saludos para @NickTheFont, el Willy Wonka de Michoacán, para Joshua y Ulises del podcast de Ametro, que puedes encontrar en iVoox, iTunes y en todos estos medios donde puedes encontrar distintos podcasts. También Paco Ojeda me pregunta si ya he leído el Popol Vuh, y me apena un poco decir que no. Sí me intriga el contenido de este texto, pero no es el tipo de cosas que suelo leer por lo regular. Aún así, es algo que me da curiosidad leer un día. Gracias a Manuel CH por sus comentarios. Me anima a saber que te guste escuchar este podcast. Un saludo para Lorena Negrete,
que está excelente que tengas libros que te han llamado la atención a través de este podcast. Ese es el propósito. También un saludo para Salvador Sandor, hasta Zacatecas. Un día, sin duda, debo hablar de Irving Wallace. No es la primera vez que me piden que trate sobre este autor. Saludos también para @Daniel Senos, para @Abram2mo, que no debe sorprenderte que te mencione en el episodio. Me encanta hablar de los comentarios acerca de este podcast y de las personas que lo escuchan, pues son las personas más importantes para hacer a la aventura. También saludos para Karel, @Karel_XD, que eres la segunda persona que me recomienda Eragon con mucho entusiasmo, así que veo que tengo que leer un poco de esta serie muy pronto. Y hablando de muy pronto, espero que muy pronto el podcast de Libros y Latas vuelva, porque ya extraño escucharlos. Saludos también para el equipo del podcast Zona Negativa, que mencionaron a la aventura como podcast del mes. Dejaré un enlace en la descripción de este episodio para que escuches este episodio en particular de Zona Negativa y también para que conozcas este podcast. Es un poco distinto a la aventura, pero podría interesarte. Recuerda visitar alaventura.net. Ahí te vas a encontrar no solo con todos los episodios de A la Aventura, sino también con un episodio nuevo cada semana. Allí están los famosos enlaces para suscribirte a este podcast. Al suscribirte, recibes automáticamente cada episodio de este podcast en cuando es publicado, ya sea en tu teléfono, en tu tablet o en tu computadora. Todos los enlaces están ahí. Igual, si quieres ponerte en contacto conmigo, en alaventura.net están todos los enlaces para que puedas hacerlo a través de Facebook, Twitter, correo electrónico o de distintos medios. Los medios de contacto también están en la descripción de cada episodio de A la Aventura. Todo esto y algunas otras cosas más, como los podcasts amigos de la aventura, los encuentras en alaventura.net. Y si compartes A la Aventura con alguien a quien te gustaría animar a leer más, eso sería lo mejor del mundo. Ese es el propósito de este podcast, lograr que más personas lean. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y recuerda que una pregunta es como una piedra que una vez que cae rodando por una colina, arrastra con ella a otras piedras. Hasta la próxima.